para tener todos claros qué es exactamente el factoring, ¿nos lo podría explicar así al toque nomás? Exitosa. Un factoring es un financiamiento de corto plazo para todas las empresas que emiten factura. Y considerando que el acceso al financiamiento no es algo muy fácil en el Perú, este es un nuevo mecanismo, un nuevo instrumento que ayuda a las empresas peruanas a tener mucho más liquidez. Yo, por ejemplo, he hecho un trabajo para una empresa, he facturado, me van a pagar en 90 días. Entonces, puedo acceder a este factoring para tener ese dinero lo antes posible. Bueno, un gran porcentaje de ese dinero lo antes posible, ¿verdad? Así es. En promedio, la Asociación Peruana de Factoring, sus empresas, otorgan este adelanto en 72 horas. Es un mecanismo muy rápido. No necesariamente tienes que tener un récord crediticio o inclusive una buena calificación crediticia, porque quizás si estás en Infocop y aún tienes ahí esa manchita porque pagaste tarde el teléfono y no eres un buen cliente para el banco, el factoring sí te puede atender y sí te puede dar financiamiento. La garantía es la factura por cobrar. La garantía es la factura, y aquí quiero hacer un detalle especial, porque la factura, de acuerdo al nuevo, esta es una industria nueva que tiene un marco regulatorio del año 2016 y hace que la factura sea un título o valor de mérito ejecutivo. Eso significa una garantía que podría decir hasta mejor que una casa, porque tiene la certeza de cobro. Porque las partes, a través de una plataforma, tanto el pagador, el deudor de la factura, como que el proveedor del bien y servicio se han puesto de acuerdo en el monto, el plazo y las condiciones que Pero además aceptadas. el proveedor ya no se tiene que preocupar por cobrar esa factura. Ese es un gran tema también. Cuando una empresa peruana utiliza el factoring como medio de financiamiento, se olvida de la cobranza. Nosotros, las empresas de factoring, la realizamos. Y comparando, digamos, con los créditos bancarios, ¿cuál es el costo? ¿Qué porcentaje de costo hablamos? Es muy similar. Si nosotros estamos comparando una tasa de crédito de corto plazo en soles a un año, las tasas podrían estar hablando, tasas anuales, podríamos estar hablando entre un 12 al 25%, dependiendo de otros factores, pero es muy competitiva frente a un banco. ¿Y están ganando mercado? ¿Está mucha gente confiando en este mecanismo de factoring? Es un mecanismo nuevo. No es un mecanismo nuevo, no está tan conocido a nivel de Perú. Apenas nosotros estamos creciendo de manera así muy acelerada, normalmente 2 dígitos, 60, 70% al año, inclusive a pesar de la pandemia. Pero hay otros mercados, por ejemplo en el Perú se utiliza en financiamiento de factoring alrededor del 2% del PBI. Pero en economías mucho más consolidadas, con 60 años de factoring como España, utilizan el 21% del PBI. Entonces es un gran mecanismo de acceso a financiamiento, es fácil de conseguir, es accesible, no es costoso y mejora también estos temas, le da un valor adicional a la formalización, porque ahora las empresas tienen su factura como una ventana, una nueva ventana para acceder a financiamiento. ¿De cuántas empresas estamos hablando en el Perú? Hoy día hay factoring bancario que ya realizan los bancos desde hace años, a pesar de que siempre te hacen firmar igual un pagaré que respalde la operación. Las empresas de factoring solamente utilizan la factura, pero sin contar a los bancos, hay en la superintendencia 82 empresas inscritas. Entonces hay una oferta amplia en todo el Perú. Algunas quizás recién están en proceso de apertura, es una industria nueva, pero digamos que con al menos 2 años de funcionamiento podemos encontrar empresas, más de 50 empresas en el Perú. Ahora, en esta coyuntura, en la coyuntura de pandemia y concretamente en esta coyuntura, la de ahora, que es un poco, digamos, el inicio de la reactivación económica, en la que, como acabamos de hablar con Guido Penano, hay algunos sectores económicos que han tenido una impresionante versatilidad y una capacidad de reacción construcción rápida. Que ahí hay muchos proveedores, además. El factor, este factor factoring, ¿cómo entra para, digamos, coadyuvar, catalizar, mejorar, apalancar este proceso reactivador? Sí, mira, es muy importante porque se ha dado en pandemia. Antes, en pre-COVID, los plazos de pago eran aproximadamente 52 días. La pandemia ha generado que se amplíen los plazos de pago porque las empresas no tienen tanta liquidez. El aislamiento social genera menos facturación, digamos, menos facturación en el mercado, y los plazos se han extendido hasta casi 75 días. Entonces la empresa, generalmente la MIPE, está sufriendo más plazos y tiene que tener más espalda financiera para cobrar sus facturas. Lo que hace el factoring es justamente te apoya la sostenibilidad de la cadena de pago,
te ofrece atenciones muy rápidas, porque nosotros fundamentalmente calificamos al deudor de la factura. Y por eso había dicho que el empresario puede haber tenido alguna manchita de Infocort, igual puede ser un buen cliente para factoring. Pero nosotros en realidad en el Perú tenemos una buena ley, la 29623, que se publicó en 2016, pero ya habíamos trabajado con el gobierno, con el legislativo, una nueva ley que le iba a dar mayor potencia al factoraje en el Perú. Inclusive creo que iba a ser una de las mejores leyes de la región. Pero lamentablemente en todas estas crisis políticas y sanitarias, la ley no se ha todavía publicado. Es el decreto de urgencia 013, y esto le va a dar mucho más fuerza al proveedor MIPE para que tenga una nueva ventana de acceso financiero. Bueno, esperamos que se retome ese tema, vamos a ver se retome esa discusión, y si es bueno, que se apruebe. Sobre todo en este momento de reactivación. Correcto. Porque va a haber mucho más oferta, va a haber mucho más posibilidades, y claro que sí. la formalización y la generación de trabajo. Eso esperamos todos.